información. Ahí estamos. Y ahora vamos a compartir pantalla. Antes de arrancar a compartir pantalla quería consultarles cuántos de ustedes habían podido hacer el ejercicio del triángulo. Si mal no recuerdo, hasta hace un ratito había 14 entregas de los 56 estudiantes que tenemos en el curso. Y si bien nosotros tenemos un examen, que va a ser un examen integrador, la idea es que ustedes puedan realizar pequeñas prácticas que les permitan llegar a ese examen integrador de la mejor manera posible, ¿no? Entonces esas pequeñas prácticas tienen que ver con estas actividades o que hacemos en clase, ¿sí? Que pueden ser de exploración, completar un Padlet, como hemos hecho otras veces, como la tarea que tenían asociada, que fue puesta hace dos semanas atrás, ¿no? Vinculada a la actividad del desarrollo de una prueba para la función de si era un triángulo o no. Dentro de si era un triángulo se debería validar si era, qué tipo de triángulo era, ¿sí? Pensando si era equilátero, si era escaleno, y si los datos incluidos como parámetros justamente no correspondían a un triángulo. Por ejemplo, si yo le pongo -1, -2, -3, por más que con valores absolutos pueda ser un triángulo, bueno, obviamente las medidas deberían ser positivas. Entonces, dentro de esas posibilidades había otras posibilidades que tenían que ver con, si yo le pongo 1, 1 y 1000, probablemente ese triángulo casi seguro que no exista, ¿sí? Por una condición que está dada por una inecuación, es decir, la suma de dos lados tiene que ser menor o igual que la suma que el lado faltante. Alguno de ustedes había planteado la cuestión de Pitágoras, pero bueno, nada, ahí les había propuesto en la clase pasada de investigar un poco sobre cuáles eran las condiciones de existencia de un triángulo. Así que todavía obviamente no miré las tareas que están subidas, pero la propuesta fue darles un tiempo para que lo tengan disponible para poder subir hasta el día de hoy por la noche, ¿sí? Así que me gustaría saber si en particular alguien lo pudo subir, si tuvo dificultades, tiene alguna consulta antes de arrancar con el próximo tema. Ahí Ricardo Fernando Suárez, te puse presente. Bueno, profe, gracias. Buen día. De nada. No sé si alguna consulta, porque digamos un poco la idea es que el ejercicio del triángulo ustedes lo puedan resolver y con ese ejercicio del triángulo tengan una pequeña tarea para la semana que viene, dependiendo cómo lleguemos con los tiempos. Entonces, si no pudieron hacer la tarea del triángulo, menos van a poder hacer la tarea de la próxima clase. Por eso es la importancia de poder llevar a cabo las actividades. Tuvimos de la clase pasada a hoy 2 semanas. Entonces era una función que por ahí a lo sumo podía ser de 15 líneas, 20 líneas en el peor de los casos. Entonces me gustaría saber si alguien tuvo alguna dificultad, no sabe por dónde encararlo, porque eso también puede ser una dificultad. Dice, a ver, voy leyendo. Matías dice, yo tengo la duda de que si había que cumplir con las dos funciones que hay en el PDF de la clase. Las dos funciones era la de triángulo y la función de test, ¿sí? En ese sentido, digamos, si la hiciste diferente, ligeramente diferente, no hay problema. Si hiciste una función que era invocada distintas veces con sus parámetros y obtuviste los valores devueltos, por ejemplo, un valor si era equilátero, un valor si era isósceles, un valor si era escaleno, un valor si no era un triángulo, eso está bien, ¿sí? Puede haber pequeñas diferencias en esta instancia, ¿sí? Con relación a eso, Matías. Jessica dice, yo tuve en cuenta la medida de los lados. Ok, es decir, para saber si era un triángulo o no, o si era un valor negativo, Jessica. Perfecto, muy bien, excelente. Como les dije, todavía yo no vi lo que entregaron. Diego dice, yo lo hice a mi manera y después lo corregí según la consigna del PDF. Aunque lo hice y dejé dos versiones. Perfecto, buenísimo, Diego. Matías, claro, eso lo hice en el main, pero en las funciones verifiqué los valores. ¿A qué llamas verificar los valores? O sea, en el main llamaste a la función n veces. La idea era hacer dos funciones, ¿no? Una función que era que se vinculaba con es triángulo o característica del triángulo o obtener triángulo
de que pasaba 3 valores, ¿sí? Que eran los lados, y un valor devuelto, justamente para verificar. Y ahí, digamos, no era hacer las invocaciones desde el main, sino en una función que se llamaba test. Si no la llamaste test y la llamaste prueba o la llamaste de otra manera, no hay problema, ¿sí? ¿Qué nombre le pusiste, Luis? A ver, ahí le puse el presente a Kalel, que se sumó. Yo la función la llamé test. Ok, y yo lo tenía hecho. Supuestamente hoy podría arreglar la PC, pero... Dale, no hay problema, Elías. ¿Qué debería mostrarse en consola? Yo hice la del triángulo, pero no me quedó claro el return en la función test. No, la función test, fíjate que no, la función test es el tipo void. Sí, era así, void test void. Lo único que hace la función test es invocar n veces a la función del triángulo para evaluar los distintos casos. Agustín pregunta, ¿qué debería mostrar en la consola? Bueno, en la consola debería mostrar, por ejemplo, si le pusiste valores que corresponden a un triángulo escaleno, debería devolver el triángulo es escaleno. Si no, debería decir el triángulo es isósceles, debería decir el triángulo es equilátero o no es un triángulo. Y Emanuel dice, hice una función suma para sumar los lados de cuántos triángulos quisiera hacer la prueba, y de una función para verificar. Ok, sumar los ángulos. No, es que en realidad no había que sumar los ángulos, era el lado del triángulo, ¿sí? O sea, nadie habló de ángulos, Emanuel. Es decir, que solamente tenés que cargar el lado 1, el lado 2 y el lado 3. Frente a eso, determinar si es escaleno. ¿Cómo podría determinar eso? Haciendo un if para saber... A ver, ahí vamos. Para saber justamente si un triángulo es escaleno, era que todos los lados eran diferentes. Si un triángulo es isósceles, significa que tiene un par de lados iguales. Y si el triángulo es equilátero, significa que tiene 3 lados iguales. El manual dice, pero un triángulo tiene 180 grados en total. Sí, es verdad. Lo que pasa es que esos 180 grados son con relación a los ángulos. Y acá lo que estamos dando son los lados de un triángulo. Matías pregunta, dice, ¿los datos tenían que ser ingresados por el usuario o nosotros? Acá no interactuamos con el usuario. Nosotros estamos desarrollando una función que se llama prueba, test, evaluación, ¿sí? Que invoca múltiples veces a la función triángulo, ¿sí? Y vos le cargas los datos con el set de pruebas o el set de datos que vos necesitas para poder validar los distintos casos de prueba. Ok, bien, Matías. Emanuel, me quedé con tu consulta. ¿Quedó en clara la diferencia entre los ángulos y los lados del triángulo? Lo que pasa es que está bien, pero digamos, los ángulos no te dicen de manera pertinente en particular si es un triángulo isósceles o es un triángulo equilátero. Ven, si los tres ángulos son iguales, sí, ok. Si los dos ángulos son iguales, sí, y te hago una consulta. ¿Verificaste que si no suman 180 o suman menos de 180 no era un triángulo? Ok, buenísimo. Bueno, fíjate lo siguiente, es importante, ¿sí? O sea, digamos, probablemente vos hiciste algo que, por lo que estás describiendo, funciona. Sin embargo, la información que tenían que brindarte es otra diferente a la que vos estás utilizando. Entonces ahí es uno de los problemas que estuvimos comentando otras veces, entre el planteo de requerimientos y el desarrollo del software, ¿verdad? Digamos, hay una expectativa y hay una realidad. Vos determinás si hay un triángulo y sus características.
Sin embargo, la información que el usuario tentativamente te va a cargar desde el sistema no corresponde con lo que vos estás haciendo, ¿sí? Entonces ahí te pido que ajustes la función a lo solicitado. Ahí, Elías, decís que en el PDF figura que la función es del tipo int. ¿Cuál de las funciones? Ok, no hay problema. Si hiciste la función con intTest, no hay problema. A mí lo que me interesa es que test pueda probar las distintas funciones de triángulo, ¿verdad? Las distintas invocaciones a triángulo. Y hoy, en el día de hoy, vamos a continuar un poquito con esta práctica, y lo que vamos a estar haciendo tiene que ver con poder profundizar cuáles son los casos de prueba, ¿sí?, que uno tiene que determinar para un determinado código, justamente, ¿sí? En particular, nosotros lo que vamos a plantear es, bueno, qué caminos son los posibles, o cuántos casos de prueba, qué cantidad de pruebas voy a tener que realizar para poder verificar o cubrir las distintas situaciones. En este caso tal vez es sencillo. ¿Por qué? Porque yo estoy ingresando 3 datos, y esos 3 datos tienen que cumplir o una condición u otra o una tercera, y si no cumplen ninguna de esas, validar que justamente no corresponda a un triángulo. Y después, por fuera de eso, no hay otros caminos posibles, ¿sí? Si yo les planteo que hagan una suma es una acción secuencial donde se ingresan datos, se produce la suma y se informa el resultado, ¿sí? El único error que podemos llegar a tener es que, como hicimos la vez pasada, me carguen un número con coma o me carguen una letra, ¿sí? Pero vamos a estar entonces utilizando distintas herramientas gráficas, que, valga la redundancia, se las denomina grafos, para poder representar las sentencias o las rutinas que nosotros estamos implementando, que van a implementar, para poder determinar justamente estas cuestiones. Eso vamos a llegar a hacerlo sobre el final de la clase de hoy. Y por último, ya la siguiente clase vamos a estar trabajando con las condiciones de valores límites y las tablas de decisiones. Así que en el día de hoy vamos a estar formalizando todo lo que tiene que ver con el testing de caja blanca. Para lo cual entonces vamos a arrancar con una parte teórica en esta primer ratito. Luego haremos algunos ejercicios, y luego, a partir del trabajo que hagamos fuera de clase, vamos a estar, luego del recreo vamos a estar trabajando justamente con esta última parte que les pedí. No hay problema, Elías, si vos devolviste, no recuerdo el enunciado exacto de la función test, sí de la función triángulo, que evalúa cada uno de los casos. Si lo hiciste int o lo hiciste void, no es problema, ¿sí? Eso lo voy a evaluar cuando lo corrija. Denme un segundito, por favor. Bien, entonces les voy a compartir pantalla para poder retomar estas cuestiones que estuvimos hablando en la clase pasada. Entonces, en este caso, donde estamos abordando la clase 3, teníamos el concepto sobre el cual habíamos trabajado la vez pasada, que tenía que ver con el concepto de testing, ¿no? Digamos, pensando en la creación, ejecución y el mantenimiento de los distintos casos de prueba. Y nuestro objetivo principal era poder identificar bugs o defectos en nuestro software. Cuando estamos encontrando o tratando de depurar justamente a partir de un problema y encontrar su solución, es lo que nosotros vamos a hablar como el proceso de debugging. Entonces, para nosotros va a ser el encontrar y solucionar errores que estén en el código fuente, para lo cual obviamente ya no estamos hablando de un testing funcional, sino que estamos abriendo esa caja y estamos empezando a ver cómo funcionan las cuestiones para poder encontrar los errores justamente en el lenguaje en particular, en este caso en C.
como parte del proceso de debugging, lo que podemos hacer es utilizar herramientas justamente de depuración. No sé si han utilizado en la materia anterior alguna herramienta de depuración para poder, o de debugging, cuando iban viendo el código en CodeBlocks. Si han trabajado con lo que se llaman puntos de detención o breakpoints. ¿Alguien ha trabajado con eso? ¿Cómo sabían si había un problema? ¿Cómo podían ejecutaban siempre el código, permítame, de un tirón, o lo podían ejecutar paso a paso? Cuénteme un poquito. Bueno, sí, o sea, los resultados daban mal, Sí. entonces ponía el debug y ponía me fijando dónde tendría que haber un error en algún cálculo, ponía para que se pare justo ahí, y de ahí iba analizando. Había otra pantallita donde me ponía las variables que contenía, entonces iba haciendo paso a paso para ver en dónde ya se llaman los cálculos. Bien, perfecto, Lucía, muchas gracias. Entonces, digamos, Lucía lo que decía era que ella ponía un breakpoint o un punto de detención, que comúnmente se lo conoce dentro del código como una pelotita de color rojo, ¿no? Y íbamos ejecutando hasta ese punto, y luego podíamos entrar a la función y ejecutar paso a paso. Ahí Gonzalo también suma que con CodeBlocks podemos ejecutar una fracción del código para analizar pequeñas funciones dentro de nuestro código, tal cual. La idea no es ejecutar todo junto. Cuando ejecutamos todo junto, muchas veces tiene que ver con programas que son tal vez más sencillos, ¿no? Programas que son acotados, que son secuenciales, que no hay tanta complejidad en el código, sino muchas veces se utilizan las herramientas de debugging, en este caso el depurador, que utiliza en este caso podría ser que se use el GDB, que es uno de los debuggers que existe, pero nuestro objeto de trabajo tiene que ver con poder ir probando el código paso a paso, analizar dónde se produce ese error y solucionar el error. Entonces vamos a determinarlo con ubicar el error, analizar cuál es la posible solución, reparar el error y retestear. ¿Qué significa retestear? Volver a probar con el mismo set que probamos antes y ver si el error persiste o no. Siempre, digamos, la diferencia que tenemos es cuáles son las estrategias que vamos a desarrollar para poder encontrar un error. ¿Cuánto tiempo les ha llevado encontrar un error? ¿Hay alguna función o algún código que les haya llevado más tiempo de encontrar un error? No hablo de la función triángulo, que por ahí puede ser un poco más complicada, pero alguna otra función que hayan desarrollado, sea con archivos, con manejo de memoria. Al menos en mi caso, cuando se me presentaban errores, tenía la suerte de que me aparecía en la consola. Okay. Pero me habrá dado momentos que tenía un error, sí, que no me decía dónde era. Estuvo un rato largo como que tratando de resolverlo, que eso es lo que más odio cuando hago código. Bien. Que siempre he terminado pidiendo ayuda. Buenísimo, Facu, gracias. O sea, ahí lo que dice Facundo es que cuando lo está ejecutando el código, el error aparece en tiempo de ejecución, ¿sí? Si en general nos marca una línea y nos dice en tal línea hay tal error, o en tal línea, no sé, falta un punto y coma, obviamente ya no es un error en tiempo de ejecución, sino que es un error en tiempo de programación, ¿sí? Ahí Elías dice, yo como hiciste eso, Gonza, yo lo que hago es comentar todo excepto la función aprobar. Bueno, justamente parte de esto tiene que ver con el trabajo que tenemos en esta materia, poder brindarles nuevas herramientas para poder trabajar. Matías dice, a mí me costaba mucho cuando tenía que hacer ejercicios utilizando recursividad. Sí, ¿sabes por qué, Matías? Porque la recursividad lo que hace es invocar, tal vez por el concepto de recursividad, ¿no? Invocar muchas veces a la misma función. Es una función que se invoca a sí misma, ¿sí? Tal vez algunos todavía tienen pesadillas con ese tema. Es un tema dentro de todo complejo. Y les hago una consulta. ¿Alguien sabe o ha buscado alguna vez en un foro que se llama Stack Overflow? ¿Han buscado cuestiones en internet? ¿No? ¿Nadie? ¿Sí, Eric, sí? Ok. Emanuel suele consultar Stack Overflow. Matías siempre, al menos no. Ok. Es un foro de preguntas y respuestas sobre programación. Bien. ¿Y saben por qué se llama Stack Overflow? No. Ok. ¿Saben lo que...? Entonces arranquemos más atrás. ¿Saben lo que es el stack?
Es ¿Un la grupo de pila. datos no es Stack? ¿Eh? ¿Un grupo de datos? ¿No es? Stack Overflow me suena como una sobrecarga de datos o algo así. Claro, en realidad es el desbordamiento del stack. Overflow es desbordamiento. Y stack puede llamarse también pila, ¿sí? El stack o la pila es un espacio de memoria en el cual se van apilando, valga la redundancia, todas las variables locales que vos vas declarando en una función. Entonces, cuando hay un desbordamiento, ¿cuándo es? Cuando supera como la capacidad máxima que tiene de almacenamiento esa pila o ese stack. De ahí viene el nombre de Stack Overflow. ¿Y cuándo se produce en general un desbordamiento del stack o un Stack Overflow? Justamente en las funciones recursivas. ¿Por qué? Porque la función recursiva se llama a sí misma y vuelve a crear la función, vuelve a crear las variables locales y se llama a sí misma y vuelve a crear las variables locales y se llama a sí misma y vuelve a crear las variables locales y se van apilando. ¿Por qué puede haber un Stack Overflow en una función recursiva? Porque está mal planteada la condición de salida. ¿Sí? Una función recursiva tiene una lógica y una función y una condición de salida. La condición de salida es la que va a permitir justamente que vos puedas retornar a la función que llamó por primera vez, ¿sí? Entonces de ahí viene el nombre Stack Overflow. Cuando uno maneja, por ejemplo, mal memoria dinámica, también puedes tener problemas del stack. Cuando uno maneja mal memoria dinámica, puedes tener problemas en el heap o montículo. Es cuando trabajas con malloc. ¿Trabajaron con malloc? La función malloc o la función free. Sí, ok. Ahí tenemos a Tiago Curti que se ha sumado. Buen día, Tiago, ahí te puse presente. Bien. Buen día, ¿cómo están? Bien. Entonces, bueno, ahí dice Matías new. Sí, new si estuviste trabajando en C++. Si estuviste trabajando en C, usaste malloc, calloc, free. Si estuviste trabajando en C++, podés utilizar new, delete. ¿Sí? Si estuviste trabajando en Java, también new, delete. Ok. Bien. Justamente ahí tenemos otros tipos de problemas que tal vez son más difíciles de detectar en el proceso de debugging. ¿Por qué? Porque cuando vos pedís memoria dinámica, sos vos el responsable de pedir, validar y liberar esa memoria. Cuando vos creas una variable, directamente se elimina solo la variable por eliminarse del stack. Entonces, por ejemplo, tenés algunas herramientas que te permiten validar la gestión de memoria dinámica. Una de ellas se llama Valgrind. ¿Sí? Valgrind es una herramienta que te permite saber decir, che, mirá, yo pedí, tu programa pide tantos bloques de memoria, pero me liberó menos. ¿Qué significa? Que en el medio hubo lo que se conoce como un memory leak o un goteo de memoria. Bueno, todas estas cuestiones son herramientas o conceptos que ustedes, mejor dicho, conceptos que ustedes tienen que ir conociendo a medida que van programando. ¿Para qué? Para poder evitarlos, obviamente, y que el proceso de debugging sea lo más sencillo posible. ¿Cuándo va a haber muchos problemas de debugging? Cuando haya errores conceptuales que uno venga arrastrando. Por eso es importante en programación ir resolviendo los distintos problemas y no solamente se trata de que funcione, sino que cumpla con los requerimientos que están planteados, ¿sí? En ese sentido, vamos a ver que el proceso de debugging, estamos hablando que había distintos tipos de errores, ¿no? Teníamos errores de sintaxis, como estábamos hablando recién, donde te indicaba la línea, sea un lenguaje compilado como el C o el C++, o un lenguaje interpretado, por ejemplo, como es el caso de Python o de PHP, entre otros, donde el editor de texto o el IDE, el entorno de desarrollo, te suele marcar la línea o cercana a la línea donde se produce un error, ¿no? Un error de sintaxis, por ejemplo, podría ser que te olvidaste un punto y coma, que no cerraste un paréntesis, que no cerraste una comilla. Un error semántico, ¿qué podría ser? Un error semántico es un uso inadecuado de las declaraciones de programación. En este caso, por ejemplo, si vos decís x dividido 2pi, ¿no? Fíjate lo que encontrás entre la expresión x dividido 2pi y poner y es igual a x dividido 2 por 3,14. ¿Qué diferencia notan? ¿Notan alguna diferencia? Sería la primera pregunta. Entre lo que es el algoritmo, si se quiere, y la implementación.
A ver, a ver. Bueno, ok, podríamos decir que pi no es exactamente o completamente 3,14, está bien. Si pusiésemos x sobre 2 por 3,14, ahí podríamos decir que no tendríamos ese problema, ¿está bien? Pero redondeándolo, no sería tan problemático. ¿Qué otro problema tenemos por fuera de la precisión del número que estamos utilizando? Los paréntesis. Bien, ahí Tiago y Jessica dicen los paréntesis hacen la diferencia. ¿Por qué? Porque en los lenguajes de programación vos lo que tenés es lo que se denomina precedencia de operadores. ¿Saben lo que es la precedencia de operadores? Sí, ok. ¿Qué, Jessica? Dale. Si ¿Te animas a abrir el micrófono? ¿Nos contás? Sí, que primero se hace lo que está entre paréntesis y después el resto. Bien, igual que hacíamos en matemáticas, justamente resolvemos primero el paréntesis y después resolvemos las otras operaciones. Bueno, pero ¿qué pasa si no hay paréntesis? Hace x dividido 2 por 3.14. O sea, x dividido 2 y el resultado por 3,14, que es diferente de hacer x dividido 2 por 3,14, justamente entre paréntesis. Bien, entonces eso es lo que denominamos un error semántico, un error que hay una intención, hay una descripción de un requerimiento, hay un algoritmo involucrado y la implementación de ese algoritmo no atiende justamente a lo que se quiere buscar. En otro caso tenemos errores lógicos o de lógica que tiene que ver con una mala interpretación del proceso del algoritmo, no resuelve el problema. Es decir, de hecho recién nosotros estamos hablando hace un ratito, no quiero equivocarme de nombre, así que no lo voy a decir, pero un compañero que hizo, determinó si las características del triángulo a partir de sus ángulos, ¿sí? Y no a partir de sus lados. ¿Resuelve el problema? Y podríamos decir que el problema lo resuelve de manera parcial, sí, pero no está justamente interpretando adecuadamente cuál es el proceso del cual el usuario carga los datos, se invoca una función y se obtienen los resultados, sino que se obtienen los resultados a partir de otros datos que no son los datos solicitados. Entonces ahí hay un error de lógica, ¿sí? Por ejemplo, un error de lógica podría ser ¿cómo sé si un número está dentro de un intervalo? O vamos a decirlo de la siguiente manera, algo más conocido. ¿Cómo sé si un parcial está aprobado? Si supera determinado valor. Ok. Entonces, digamos, ahí Matías dice que sea mayor que 4. Entonces yo te pongo acá x mayor que 4. Por lo tanto, el 11 es un parcial aprobado. ¿Está bien? Me saqué 11. Ok, mayor igual. X mayor igual que x mayor igual que 4. Me saqué un 11, ¿está bien? Mayor o igual que 4 y menor a 11. Ok, entonces menor a 11 o menor o igual que 10, ¿sí? Entonces x Claro. mayor, como estoy poniendo ahí en el chat, x mayor igual que 4, ¿sí? Y x menor que 11 podría ser, o x menor o igual que 10, cumplirían esas condiciones, ¿está bien? ¿Qué pasa si yo ahora escribo esto? ¿Qué diferencia hay entre un caso y el otro? Entre x mayor o igual que 4 y x menor que 11, frente a la segunda opción que es x mayor o igual que 4 o x menor que 11. Matías dice, en la primera las dos tienen que ser válidas, por eso justamente tenemos la y, se tienen que cumplir las dos condiciones o las n condiciones que estén con la and, ¿no? Con esa y. En el otro caso, como dice Facundo, es la or. Alcanza con que una sea verdadero para que se pueda cumplir. Por lo tanto, si yo me saqué un 15, en la segunda condición, ¿es verdadero ese if? Si yo digo así. Jessica dice que no. A ver. Vamos Sí. a ponerlo así. Es válida en la primera, mayor o igual que 4. Fernando, no te estoy La escuchando. segunda no va. Perdón, ahí. Tengo un problema con la ficha. A ver, vamos a poner así. Si yo les digo esto. ¿Sí? Si le pongo el 15
¿Me imprime es verdadero o no? Si querés repetir, Fernando, que no te pude escuchar. Que Sí, sí, sí. entra por X mayor o igual que 4. Perfecto. Y si yo le pongo menos 5, me saqué menos 5. ¿Es verdadero? También por X menor a 11. Perfecto. Bueno, ahí el problema que tenemos, fíjate que no hay ni error de qué, no hay error de sintaxis, claramente, no hay un error semántico, sino que hay un error lógico o de lógica. ¿Está bien? Entonces, digamos, está bueno tratar de distinguir cuáles son los posibles errores que tenemos y cómo poder solucionarlos. Los errores de lógica son los que luego de un tiempo de estar programando son los que aparecen la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque se supone que ya la sintaxis la conoces, se supone que sabes traducir un algoritmo y tiene que ver con alguna cuestión de lógica, ¿sí? Y después tenemos errores, por ejemplo, en tiempos de ejecución, como estábamos hablando antes. Por ejemplo, se produce un desbordamiento de la pila, se produce una insuficiencia de memoria dinámica cuando vos pedís datos, ¿sí? Pedís memoria para poder cargar un arreglo. Saben, ya a esta altura, según recuerdo, ya saben lo que es un vector o un array, ¿verdad? Sí, bueno, entonces por ejemplo, si yo tengo esto, int vector de 10, ¿sí? Y digo que vector 10 es igual a 5. ¿Está bien? Dice, está mal. Está mal, pero no tan mal. ¿Por qué está mal? Solo hubo 2 que dijeron que está mal, o 3 si querés contamos a Diego también. El igual a 5 no iría. ¿Por qué, Facundo? Dice la posición. Para mí, en sí, creo que, o sea, está mal, Sí. pero está bien, o sea, porque decís igual 5, ya estás tomando 5 espacios de memoria, pero normalmente, al menos yo no lo puedo. ¿No? Ojo ahí, A ver, vos estás diciendo lo siguiente. En la primera línea estamos declarando, ¿sí? Con vector sub 10, estás declarando un vector de 10 cajones, si querés, o de 10 posiciones enteras. ¿Está bien? Y en la línea siguiente estás diciendo, andate al cajón sub 10, que en realidad es el 11, porque arrancaste a contar en 0, y asignarle el valor 5. ¿Sí? O si yo te pongo así, vector sub 32 igual 2. ¿Estaría bien eso? Por ahí queda más explícito. ¿Qué hay en el vector sub 32? ¿Alguien sabe? Si sabe, que vaya a jugarla a la lotería. ¿Puedo hacer eso? ¿Vector sub 32 igual 2? Basura de la memoria. ¿Y puedo hacerlo? ¿Puedo acceder a esa posición de memoria? Chan. No me digan que nunca hicieron esta cosa. Sí, tiene que haberlo hecho. Se puede acceder a la posición de esa memoria, pero no tenemos nosotros el control, no sabemos qué es lo que hay. Recién cuando lo traigamos o demos una impresión, vamos a saber qué hay. Perfecto, Matías. Ahí, aparte se denominó el... Ah, no, es otro Matías, otro valiente. Ahí, bueno, sí, justamente, digamos, ¿podemos acceder? Y la respuesta es, podemos intentar acceder. Cuando queremos asignar o querer leer esa posición de memoria, probablemente lo que se produzca es lo que se denomina un core dump o un segmentation fault o un fallo de segmento, ¿sí? Utilizamos palabras en inglés porque en general los mensajes que nos suelen aparecer suelen estar en inglés, ¿sí? ¿Por qué? Porque el vector sub 32, es decirle, me voy al inicio del vector y me desplazo 33 posiciones, ¿sí? Porque como arranca en 0, teníamos del 0 al 9, eran esas 10. Si me voy al 32 no tengo la menor idea qué es lo que hay en ese lugar. Lo que sí sé es que probablemente sea un espacio reservado para otra cosa, que no es la que yo estaba trabajando. Entonces probablemente me genere lo que se denomina un core dump, segmentation fault, fallo de segmento, dependiendo del tipo de mensaje, ¿sí? Entonces, eso no lo puedo hacer y lo tengo que tener en claro. De hecho, es un error que sucede cuando sucede, es un error en tiempo de ejecución, porque en realidad
no hay un error de semántica, no hay un error de sintaxis. En principio podría decir, che, es un error lógico, está ahí, es un gris. Sí, lo que seguro vamos a ver es que es un error en tiempo de ejecución, porque ese error en tiempo de ejecución a mí se me va a presentar justamente, se va a manifestar cuando lo esté ejecutando. Mientras tanto va a compilar sin ningún problema. ¿Está bien? Entonces, en general, los arreglos, no, digamos, cuando nos cae, permítame, si el arreglo fuese una cajonera, me estaría cayendo de esa cajonera. ¿Está bien? O sea, estaría tratando de abrir un cajón que no existe. Eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Sí? ¿Esto lo tienen en claro? ¿Sí? ¿No? Ok. Bueno. Sigamos avanzando entonces. Vamos a encontrarnos una serie de problemas vinculados a lo que es el testing clásico, ¿sí? En general, cuando hablamos de testing clásico, estamos pensando en ese modelo de cascada que estuvimos viendo en clases pasadas, en los cuales el testing venía al final, ¿verdad? Digamos, donde se hablaba de los requerimientos, del análisis de la interfase, del desarrollo de los distintos módulos, de la evaluación y la entrega o mantenimiento. Entonces el testing llegaba siempre tarde, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, en esa mirada del testing clásico, ¿sí?, no hay una definición más precisa de lo que tenía que hacer cada una de las partes. Usualmente el testing es entendido como una cuestión que hay que hacer cuando los programadores terminan de programar o terminan de codificar. Y de esa manera, como vimos en la clase pasada, el testing se convierte en una actividad mucho más costosa. ¿Por qué? Porque justamente a medida que avanza el tiempo, es más difícil luego corregir los problemas que hay en las instancias de programación. En ese sentido, si ustedes estuviesen trabajando como testers, estarían esperando de brazos cruzados, ¿sí?, a que los programadores y las programadoras terminen de programar, y cuando terminan de programar les dirían, bueno, ahora te toca a vos, y en un mes de trabajo tendrían que hacer un montón de actividades, por lo cual estarían hiper sobrecargados de trabajo porque hay fechas por cumplir, ¿sí? En general, cuando estamos trabajando sobre esta mirada, los errores tienden a ser detectados muy tarde, y sobre todo se descubren muchísimos errores cuando justamente nosotros, digamos, el proyecto está terminando. Ahí dice Matías, los jueces del software. ¿Puede ser que hayas dicho algo así? Sí. Ok, bien. Entonces lo que nosotros vamos a tratar de hacer, ¿qué es? Bueno, es atacar a los errores de programación desde dos aspectos. Por un lado es desde lo funcional, es decir, sin entrar directamente en el código fuente para probar cada uno de los módulos, y por el otro desde lo que tiene que ver con el código fuente, lo que hemos denominado testing de caja blanca. Entonces, en este curso vamos a estar trabajando en lo que se denomina el testing unitario, ¿sí?, que es la base para el resto de todo el proceso. Y uno de los problemas que nosotros también tenemos cuando no implementamos el testing de forma adecuada es que los errores suelen ser detectados por quién, no por el tester o por el programador, sino que suelen ser detectados en producción. Cuando hablo de producción, ¿saben a lo que me estoy refiriendo? Cuando hablamos de que el software se encuentra en producción, significa que ya está en funcionamiento. Claro, tal cual, Nicolás, el servicio funcionando, ¿no? Digamos, tenés la página web, tu sistema de alta, bajas y modificaciones, tu sistema de consulta, tu sistema de gestión, y yo levanto el teléfono así porque usaba el teléfono viejo, pero ahora podemos hacerlo así. Levanto el teléfono así y te van a estar llamando, ¿sí?, y te van a estar diciendo, che, no funciona, no funciona, no funciona, no funciona, no funciona, y te vas a querer morir. Entonces justamente la idea es pensar otras formas de trabajar el testing. En ese sentido, el proceso de testing nos permite pensar en una primera aproximación vinculada a lo que es el testing de unidad, que es parte de lo que ustedes estuvieron desarrollando, en los que lo hayan trabajado, con la función de triángulo. Pensar en cuáles son los datos que hay que cargarle a la función, cuáles son los distintos escenarios de uso, es decir, los distintos casos de prueba, y poder validar justamente esa unidad de software. Cuando integramos distintas funciones vinculadas, por ejemplo, a cuestiones lógico-matemáticas, o vinculadas a manejo de archivos, o vinculadas a manejo de strings, podemos integrarlo en distintos módulos y hacer un testing a nivel de módulos. Cuando integramos todo eso en una biblioteca, lo podemos integrar a nivel de testing de subsistema. Cuando integramos todas esas bibliotecas o librerías dentro de nuestro sistema, justamente lo integramos en un testing de sistema. Entonces ya pasamos a una etapa
donde hay un funcionamiento del sistema y empezamos a trabajar en dos niveles, en el nivel de código y en el nivel de justamente nivel de usuario. Y cuando pensamos en el testing de usuario, que es lo que se denomina beta tester comúnmente, estamos trabajando lo que es el testing de aceptación, donde le estamos brindando alternativas o información sobre la experiencia también del usuario. Y es parte de lo que ustedes hicieron cuando estuvieron trabajando con, por ejemplo, el sitio de Airbnb, o cuando estuvieron pensando en las cuestiones vinculadas a la compra en Mercado Pago o en distintas plataformas vinculadas a compras en línea, ¿sí? Entonces fíjense cómo nosotros estamos trabajando más a bajo nivel en este caso y ya estuvieron haciendo algunas primeras aproximaciones vinculadas a lo que tiene que ver con testing de aceptación o beta testers, jugando ese rol. Dentro del área de programación hemos visto que muchas veces nos toca jugar de los dos lados, ¿no? Nos toca desarrollar y nos toca hacer testing. Ya habíamos hablado de lo que era esta idea de pair programming o el trabajo de programación entre pares, donde si yo hago un desarrollo y yo quiero que Nicolás pruebe mi desarrollo, y si Matías hace un desarrollo, yo le voy a probar a Matías su desarrollo, de tal manera de no ser nosotros mismos quienes escribimos y quienes validamos, ¿sí? En este caso ustedes están haciendo esa doble función, generaron una instancia vinculada a la determinación de las características de un triángulo y validaron o hicieron el test vinculado a eso. La idea es, para actividades a futuro, poder trabajar en duplas o en tríos, pensando justamente en que los sistemas van a ser un poquito más complejos. La idea es integrar los conocimientos que ustedes vienen incorporando de otras materias y que justamente puedan crear código y que sus compañeros puedan validar ese código en particular. En nuestro caso, entonces, vamos a estar implementando ahora, haciendo un poquito de ejercicio, moviéndonos un poco, a partir de dos funciones. Ahí me quedó mal el 1 y 3, no sé por qué, pero tendría que haber dicho 2. Hay dos funciones, no sé si ustedes la están viendo en pantalla. Dice, una función se llama contar impares, ¿sí? Contar impares mayores a X, ¿sí? Donde recibe, ¿qué cosas? A ver, ¿qué recibe ahí? ¿Quién me ayuda con los argumentos que recibe? Matías dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo se envían los códigos para testear? Bueno, en general, Solés trabaja, o sea, en la materia ahora lo estamos haciendo a través de una tarea para que ustedes suban el código y yo lo pueda validar, pero si no, en la vida real, en la vida profesional, puede ser a través de un repositorio de código. Anteriormente se trabaja con SVN, hoy por hoy se trabaja con Git, ¿sí? Exactamente, con Git. Uno sube a un repositorio de código su trabajo y otro lo puede descargar o actualizar y poder validar o hacerle comentarios. Facundo dice, recibe valores enteros. Y Diego precisa, en realidad dice, un puntero entero y dos enteros. Ok, ¿qué es ese puntero entero, Diego? ¿Qué recibimos ahí? El int asterisco A, sí, ok. La dirección de memoria. Más precisamente, ¿qué vamos a estar manejando en ese puntero A? El primer valor. En realidad lo que estamos recibiendo es la dirección de comienzo del arreglo, Matías. La dirección de comienzo del vector, ¿sí? Por lo tanto, nosotros como recibimos la dirección de comienzo del vector y sabemos el tamaño del vector, podemos desplazarnos por todo el vector o todo el arreglo. Esa es la idea, ¿sí? En el segundo caso, que dice 3, pero no importa, es el segundo caso, dice existe i. ¿Y qué argumentos recibe? Recibe también el inicio de nuestro vector, el tamaño de nuestro vector y el valor que tenemos que determinar si se encuentra. Entonces, para ir de menor a mayor, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pedir que nos tomemos ahora 10 minutitos, no más que eso, para que puedan probar, desarrollar la función existeI, ¿sí? La idea es que ustedes puedan abrir su CodeBlock, su Visual Studio, su Replit, no importa el entorno de desarrollo con el que ya vengan trabajando. Yo mientras tanto voy a dejar de compartir, yo les voy a dejar de compartir pantalla y les copio ahí directamente la función. Denme un segundito. Les voy a copiar la función para que ustedes tengan el prototipo mientras voy abriendo el CodeBlocks. Y la idea es que desarrollen la función
existe I. Ahí lo tienen en el chat. Ahí está. Existe I, entonces va a recibir un entero, un puntero entero, que es la dirección de comienzo del array. Va a recibir el tamaño del array y va a recibir el valor a buscar, ¿no? Y va a devolver 1 si el valor ese existe en el array, y devolverá 0 si el valor no existe en el array, ¿sí? Entonces, la idea es que nos tomemos unos minutitos, son 9:03, así que a 9:13 la idea es poder tratar de hacer una puesta en común. Si necesitan un poquito más de tiempo lo trabajamos, no hay problema, pero la idea sería que justamente puedan tratar de hacer esa función. Entonces yo, mientras tanto, ahí en el chat, quedo atento por si hay alguna consulta. Mientras tanto voy abriendo el CodeBlocks y aprovechamos y voy preguntando a Acuña Pepe, entiendo que no está, Catalina Caballero, Jessica dice, perdón, siguen sin poder verse los contenidos en EVEA. ¿A qué contenidos te referís, Jessica? Lo de las clases, están como bloqueados. Porque la otra vez me dijeron que podían entrar, por eso me quedé tranquilo. Ah, no, sí, escuché la clase grabada el otro día, lo escuché y me fui a fijar y sí, están... A ver, mira, yo voy a entrar a la EVEA, denme un segundo. Acá estoy viendo la tarea. Denme un segundito, les comparto pantalla. No, pero eso ya no lo habíamos hablado, de que las clases esas eran de otras comisiones de cursos viejos. Por eso ahora lo voy a mostrar por las dudas para resolver cualquier duda que haya, si ya... No, nada. Si hay algún tema por ahí entre la clase y la grabación puede haber alguna diferencia, si por las dudas lo confirmamos y ya está, no hay problema. A ver, Jessica, yo estoy... Acá estamos. No sé por qué en la universidad utilizan, no sé si también es así en otras materias, pero por lo menos lo que me dijeron en esta materia es, utilizan una única aula, ¿sí? Para todas las comisiones. Entonces, por ejemplo, en general en otros lugares donde hay clase, yo tengo un aula solamente para este curso, por ejemplo. Entonces, acá vos deberías estar viendo la parte de general. ¿Esto general vos lo ves? Jessica. Sí, lo veo. Bien, no, pero más allá de que lo esté compartiendo pantalla, si yo digo, si vos accedés, lo ves. Sí, lo veo. Perfecto. Lo que deberías ver, yo les muestro lo que yo veo, y hay cosas que van a ver ahora, que hay una parte acá que dice martes noche, Esa, que ¿no? no deberían poder acceder. ¿Por qué? Y porque no pertenecen a martes noche. Y todo lo que haya en martes, lo mismo en jueves noche. Deberían ver qué cosa. Todo lo que hay dentro de jueves mañana. Que dentro de jueves mañana está el mensaje inicial, el enlace de Meet para la clase, que es el mismo enlace que usamos, los foros de novedades, la planificación de las clases. ¿Eso vos lo ves o no? Eso sí lo veo. Bien, recursos clase 1, videos clase 1, recursos clase 2, entrega clase 1. Hasta ahí es lo que deberías ver. Después, ¿qué aparecen? Aparecen otras cosas, que dice ahí, segundo parcial. Esto no va todavía porque tiene que ver con justamente otras cuestiones. Acá dice primer parcial, fíjate que dice ocultado a los estudiantes. Y esto es del 2023. Esto dice clase 1, esto por ahí es lo que te estás tratando de acceder y no te deja. Perfecto, no tiene que ver con la comisión. Ok. Es por eso, ¿está bien? Solamente tenés que ver qué cosas. Lo que dice jueves mañana, dentro del bloque jueves mañana es lo que yo les estoy subiendo. Como tienen en su momento lo de jueves noche, otro curso, y lo que tiene lo de martes noche, otro curso. ¿Sí? Lo demás no deberían ni verlo, ni intentar accederlo, y si intentar accederlo no les va a dejar. ¿Está bien? ¿Se entendió? Listo. No hay problema. Por ahí viste entre que lo explicamos la otra vez, pero uno de los compañeros me dijo que en la segunda parte del video había partes que no se veía, no quedaba la pantalla en negro. Nada, en un momento había tenido que poner los datos del celu. A ver, ahí tenemos a Matías López. Bueno, no sé si hay alguna... Buen día, Matías López.
Entonces, volvemos a repasar por las dudas. ¿Qué tenemos? Tenemos ahí, entonces, dice, vamos a ponerlo acá, vamos a ver. La función se llama existe i, ahí devuelve 1 si se encuentra el valor i dentro del arreglo, devuelve 0 si no se encuentra el valor, está bien. Y ¿qué más? Dice, nos decían si tenían que mandarlo por acá. En principio por ahora lo van trabajando, Matías, ¿sí? Y ahora hacemos una puesta en común rápida mientras voy abriendo el CodeBlocks y lo desarrollamos junto a otra función, ¿sí? Entonces, mientras tanto entiendo que fui hablando con Jessica y todos los demás ya fueron avanzando, así que tienen unos minutitos más como para trabajar y cualquier cosa me van avisando. Si hay alguien que no mencioné, cuando tome lista me avisan, pero entiendo que por la cantidad que tengo de presentes y la cantidad de conectados estamos todos. Federico Sala, ya te digo. Federico Sala, a medida que se fueron conectando, yo esperé aproximadamente 20 a 30 segundos después de conectados y les dije, Federico, estás presente, y Matías está presente, y Jessica está presente, y le fui poniendo el presente, ¿sí? De nada. Entonces, aprovechando que estamos grabando, que están trabajando, les recuerdo que los que no subieron la actividad del triángulo tienen hasta hoy a la noche para subir la actividad del triángulo. ¿Por qué? Porque de la clase de hoy va a haber otra tarea, ¿sí? Que es para la semana que viene, que el objetivo es que ustedes puedan utilizar lo del triángulo para poder trabajar. Entonces, si bien nosotros tenemos una instancia de evaluación final sobre el cierre del cuatrimestre, la idea es ir haciendo distintas prácticas que nos permitan desarrollar algunas herramientas y habilidades para poder llevar adelante esa práctica final, ¿sí? Y si hay errores de concepto o cuestiones, estaría bueno poder detectarlo lo antes posible, como para que justamente no lo arrastren al final del cuatrimestre. O si hay algo que no se entiende, poder retomarlo, replicarlo, para poder explicarlo de otra manera. Matías dice el main, ¿no? Para ir probando la función. Claro, en realidad, ¿qué hay que hacer, Matías? Tenemos que hacer la función existe y podés hacer una función que se llama test, que lo que hace es invocar a existe con diferentes parámetros, ¿verdad? Y el main, ¿qué hace? El main llama a la función test.
Buen día, Pepe. Dale. Estamos trabajando sobre el desarrollo de una función. Te pongo acá el prototipo. La idea es desarrollarla. Están desarrollando en este momento tus compañeros y compañeras esa función que se llama existeI, que recibe un arreglo, el tamaño del arreglo y un elemento, y saber si ese elemento existe o no existe dentro del arreglo, ¿sí? Y después hacer una función test que permita validar el funcionamiento de la función existeI. Así que si te animás a arrancar con eso, mientras ahora un ratito ya lo vamos a ir resolviendo. Dale, buenísimo. Si te animás, si podés, joya. Yo acá estoy peleando con el Excel, el PowerPoint, el OBS, el CodeBlocks, todo abierto al mismo tiempo que la compu dejó de responder. Así que nuevamente iré con el CodeBlocks, así podemos trabajar juntos ahora en breves minutos. Bueno, ¿cómo vienen los que vienen trabajando? Bien, Matías, ¿lo pudiste resolver? Sí, con un for, ok, buenísimo. Ahora lo compartimos. ¿Alguien más lo pudo resolver? Ok, bien. Con un while debería ser parecido, nada más que cambia obviamente el incremento del índice lo tenés que hacer dentro del ciclo y no dentro de la firma del for. Bueno, no hay problema, Diego. A ver, la idea es hacer una función que llame test, que invoque una, dos o n veces a la función existeI para poder probar los distintos casos. En este caso serían dos posibilidades, ¿no? Digamos, llamar a la función
con un valor que existe y con un valor que no exista. ¿Sí? Eso es lo que tenía que hacer la función test. El test unitario, en este caso, se trata de verificar los distintos parámetros que puede recibir la función y validar el funcionamiento adecuado. Cuando devuelve 0, cuando devuelve 1, dependiendo de cada situación. Bien. Bueno, por ahora solamente Matías me comentó que cómo le fue. Al resto, ¿cómo viene? ¿Está perdido? Dice Facundo, si le entrego el trabajo de los triángulos ahora, ¿es una entrega final? No, no. La idea, Facundo, es que ustedes puedan dar cuenta del trabajo que se hizo. Si tiene alguna falla, obviamente se las voy a hacer saber. La idea es que se aproxime lo más posible a lo que les pedí, ¿sí? Si cumple con todo, bueno, será un aprobado. Si no, tendrán que rehacer. O si hay alguna cuestión menor, será un aprobado menos, si querés, o un aprobado con observaciones, que es para justamente que ustedes las tengan en cuenta para poder llevar adelante las distintas prácticas. ¿Sí? Sí, después yo igualmente, digamos, voy a cerrar la tarea hoy a las 11 de la noche, cierra si mal no recuerdo. Los que hayan entregado hasta ahí, les voy haciendo las devoluciones y si hay alguien que tiene alguna dificultad, me escribe en particular. Bueno, ¿cómo venimos? ¿Quiénes están perdidos, che? ¿O quién está muy oxidado con la programación? Es el momento, porque después se empieza a complicar más, porque tenemos que programar y validar y hacer los test. Así que más vale que sepamos manejar arreglos. Ok, dale. Es que, a ver, Tiago, no es la idea. Si vos me decís que lo estás haciendo y no lo estás pudiendo hacer, o no decís nada, es lo peor que podemos hacer, ¿sí? Yo puntero lo vi la semana pasada recién, profe. Ok, bien. Pero digo, arreglos lo vieron ya, ¿o no? Bueno. Bien, ok. Bueno, yo voy a compartir entonces pantalla. Si quieren, pongan una pausa en lo que están haciendo y lo vamos charlando. Ustedes me pueden ir escribiendo por el chat, me plantean las dudas que hay, o si no, en su defecto, le cambiamos la firma para que los que todavía no lo tengan manejado, lo manejamos con un arreglo en vez de un puntero. No hay problema, ¿sí? Pero la idea es que ustedes planteen las dudas. Si no plantean las dudas, salvo 3-4 que me fueron escribiendo por el chat, se les va a complicar mucho más el avanzar con la materia, ¿sí? Entonces lo mejor que pueden hacer es tratar de aprovechar las instancias prácticas que tengamos en los encuentros virtuales, en los encuentros sincrónicos, ¿ok? Más allá de los que después lo vuelvan a ver. Matías dice, en el test usted dice que ponemos el código, ¿no? Con valores, usando el existe ahí. Exactamente, tal cual, Matías. Bueno, voy a compartir pantalla y lo vamos compartiendo, lo vamos creando. Y si alguno está perdido, no se entiende lo que estoy haciendo, me avisa, che. ¿Sí? Yo ahí, nada, tengo esto que es un programa muy sencillito, obviamente, simplemente para que lo verifique. Tengo que poner que tengo que compartir toda la pantalla para que ustedes vean la salida del código. Denme un segundo.
Compartir toda la pantalla. Sí, estoy grabando desde las 8:05, Elías. Ese, el momento que todos tiemblan, ¿es así? Ahí va. Ahí estoy compartiendo entonces toda la pantalla. Ahí va. Y acá tenemos entonces nuestro código. Bueno, ¿cómo era la función? La función era algo así, ¿no? A ver, la voy a traer de ahí de acá teníamos el proceso de testing. Esto estamos, ya lo hicimos. Acá está. Existe ahí. Bien. Me traigo entonces por acá. Dice existe i. ¿Hay otra forma de escribir esto? A ver, ¿se puede escribir así? Vamos a ponerlo así. Así lo han utilizado otras veces, por ejemplo. Los que dicen que solo vieron punteros ahora. Los arreglos, ¿lo viste así de esta manera? ¿Quién había sido? Ya me perdí. Pepe, pero en ChatGPT a veces te lo pones. Ah, bueno, después charlamos ChatGPT. Listo. Los arrays sí. O sea, bueno, nada, si no lo sabes manejar con puntero, pero lo sabes manejar con array, es totalmente válido. Después les explico la diferencia para los que estén trabajando. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? A esto lo llamamos como prototipo de la función, ¿no? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Implementar. Esto es ahora, vamos a seguirle cuerpo de la función. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer? Y tengo que, vamos a ponerlo en pseudocódigo, tengo que recorrer el arreglo datos desde su inicio hasta la última posición, ¿no? Y ver si se encuentra el valor, ¿sí? Y en este caso lo llamamos así. Eso es lo que habría que hacer. Y acá me tiene que devolver, tengo que poner acá, me devuelve, ¿qué dijimos? Me devuelve 1 si lo encontró y 0 si no lo encontró. Me devuelve 1 si lo encontró y 0 si no lo encontró. ¿Ok? Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Y declaro la variable entera que me están pidiendo que devuelva. Entonces le pongo acá respuesta. En principio asumimos que la variable, que el valor no lo encontramos, o que no está. Entonces lo declaro en 0. Asumimos que no está. Perdón, ¿puedes agrandar un poquito la pantalla? Lo veo re chiquitito. A ver, hacemos así, tiqui. Ahí está. Ahí, perfecto, gracias. Sí, se lee bien ahí, che. Sí. Dale, buenísimo. Entonces, asumo en principio, no es a ver, lo que yo digo es una estrategia de programación, que no es, obviamente, que en programación saben que ustedes con su código demuestran la forma en que razonan, se organizan y plantean un problema y lo resuelven. Acá yo me imagino que no tengo el elemento, entonces digo respuesta igual 0. Y si lo encuentro, en algún momento voy a poner respuesta igual 1. ¿Sí? Entonces tengo que hacer un for, ¿verdad? Un for, ¿desde dónde hasta dónde? Usábamos un elemento iterador, ¿no? Igual 0. ¿Y quién es i? Ah, no la declaré. Entonces tengo que declararla. Entonces pongo i. ¿Está bien? Profe, Sí, ¿no se puede declarar dentro del for? Yo creo que sí, ¿no? El int. Al menos yo lo hago así. Voy a hacer así. Esto es como un puñal que me estás clavando así. No. ¿Por qué hacemos eso? Venga un segundito para acá. ¿Por qué? Diego dice sí. Yo la vez que lo declaro dentro del int. Hago inti dentro del for. Sí. En vez de declararlo al principio. Bueno. Yo les digo lo siguiente. Lo haces y funciona. Y bueno, si te lo enseñan así, bueno, no sé, yo no me voy a meter. Pero en realidad formalmente lo deberían de... Si están trabajando en C, que se denomina... No, ¿cómo mátelos? No, si se denomina ANSI C, se declara al principio... Las variables se declaran siempre al principio de una función. Se declaran al principio del main, al principio de la función existe ahí, al principio de cualquier función, ¿sí? Ahí declaras las variables. En C++, vos podés... No en C, sino en C++,
vos podés declarar las variables en cualquier lado. Y en realidad es como más desprolijo, ¿sí? Eso es por un lado. Por otro lado estás mezclando C y C++. Lo que pasa es que el compilador que vos estás utilizando te compila tanto C como C++. Por eso te dice que, bueno, yo declaré la variable i en ese lugar y anda, ¿sí? No hay problema. La realidad es que no debería ser así. Hacerlo y programarlo bien se parece justamente a colocarlo al principio. ¿Está bien? Vuelvo por acá. Dice, si la declaro en el for es más prolijo, dice Jessica. Bueno, ahí te muestro algo cortito, Jessica, mirá. No lo declaro acá. Lo declaro acá. ¿Sí? ¿Está bien? Y ahora vemos la diferencia. ¿Y menor que cuánto? Desde 0 hasta... Cantidad de espacios que Ok, tiene el N. arreglo. Ahí está. ¿Y después qué tengo que hacer? Incrementar el valor de i para poder ir avanzando en mi arreglo, ¿verdad? Bien. Si yo hago un printf de i acá, ¿sí? ¿Qué valor me imprime? Cuando termine el for. Profe, ¿puede ser que solamente i exista mientras está el for? O sea, termina el for. Exactamente, tal cual. Y es lo que se llama es una variable local al bloque for. Es una variable local al bloque for, o sea que existe entre esta llave y esta llave. Por lo tanto, cuando lo quiero imprimir acá, no sabe quién es i. ¿Está bien? Si solamente i la vas a utilizar en este contexto, bueno, y estás programando y en tu proyecto no tiene ningún problema en ese sentido, declara la variable i dentro del for. Yo lo que voy a hacer es declararla afuera. ¿Por qué? Porque en principio las variables de iteración las utilizas más de una vez, entonces haces como un uso más eficiente de memoria, es una mejor práctica de programación y sobre todo es ANSI-C. ANSI-C significa que va a ser compatible el programa que vos hagas en Windows, en Linux, en Mac, en un sistema embebido, ¿sí? Porque justamente cumple con un estándar. Si vos lo haces de la otra manera, pasás a otra computadora donde no tenga el compilador de C y C++ en simultáneo y te va a decir, che, error de compilación, y te vas a volver loco y vas a decir, che, pero ¿qué error hay? ¿Sí? Y el error que hay justamente es que estás declarando una variable que el lenguaje no admite que se declare de esa manera, ¿sí? ¿Puede ser más quisquilloso este planteo? Puede ser, pero habla mejor de tus características a nivel de como programador o programadora. ¿Está bien? ¿Sí? Matías dice, ya que en el for, si pones adentro del i igual 0, puedes poner el mismo adentro de otro for. Sí, totalmente, puedes aprovechar esa misma variable. Es como que aprovechas más los recursos, o haces un uso más óptimo de los recursos, ¿sí? De vuelta, si lo hacen dentro del for y si se enseñaron así, no hay ningún problema, lo siguen utilizando, no vamos a ponernos tan quisquillosos, pero por lo menos que sepan qué estrategias o que son mejores prácticas de programación, por lo menos es mi obligación decírselos. ¿Está bien? Bien, entonces, si ahora sí, de hecho yo imprimo el valor de i, ahí me imprimiría el valor porque existe i por fuera del for. ¿Está bien? Bueno, ¿qué hago con el for? Tengo que recorrer, dijimos acá, ¿no? Tengo que recorrer esto, tiki, ahí está, tengo que recorrer el array y me vengo por acá y ver si se encuentra el valor de i. ¿Cómo sé si se encuentra el valor i? ¿Se escuchan propuestas? Sí, bueno, pero no me digas solo un if, Matías, porque si no se me complica. ¿If qué? Ya está, listo. ¿Y ahora cómo sigo? A sub i igual a i. Bueno, acá yo lo llamé datos. Datos sub i igual a i. Si se cumple esto, ¿qué pasa? ¿Qué debería realizar? Bueno, tendría que poner que respuesta es igual a 1. Ahí va. Ok. Bien. Fíjense lo siguiente. Y al final de todo, ¿qué tendría que hacer? Return, respuesta. Ahí va. ¿Sí? Entonces, repasando. Y acá vamos a ponerlo como comentario.
retorno el valor de la función. ¿Sí? Entonces fíjense que yo, ¿qué hice? Por lo menos como estrategia, me armé algo, ¿sí? Que son como comentarios, si querés, o pseudocódigo. O sea, si se me complica a veces pensar en cómo es la estructura de código, pienso en qué acciones tengo que realizar y después lo implemento en código, sobre todo pensando en aquellos que por ahí están haciendo la primera materia de programación o la segunda medio en simultáneo y demás. Bueno, que lo tengan ahí presente, ¿sí? Entonces, mi estrategia es, me escribo un poquito, fíjate que yo me escribí 3 renglones, podrían ser 4, 5, no mucho más que eso. Una función no hace tantas más cosas, sino tengo que partirlo en diferentes funciones. ¿Y qué hice? Declaré una variable que se llama respuesta, la inicialicé en 0, entonces en este caso dije, asumo que no se encuentra el valor, ¿sí? Ese es mi punto de partida. Tengo acá, lo pongo para recorrer el for. Esto me lo pongo así, pero tal vez no haría falta tantos comentarios. Lo estamos haciendo porque es una cuestión, un objetivo más didáctico. Acá que era, tengo que recorrer el arreglo desde su inicio hasta la última posición. Ahí estoy. Y después puse y ver si se encuentra el valor i. Fíjate que esas acciones que fui describiendo las fui implementando mediante pequeños pedacitos de código. Y ahí dice, if dato sub i es igual a i, ¿sí? La respuesta es 1. O sea que a la primera vez que si aparece 5 veces ese valor, nada, se volverá a pisar respuesta igual 1. Si no lo encuentra, no va a pasar nada. Alcanza con que por lo menos una vez se encuentre dentro del arreglo. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Y ahora Jessica dice, ¿no puedo directamente hacer return 1 en vez de crear la variable respuesta? Y a ver, como podés, Jessica. En general, ¿qué hacemos? Las funciones suelen tener, vengo para acá, de hecho yo podría hacer esto, podría decir esto, mirá, algo así. Podría hacer return 1 y listo, a la primera aparición de i, que ya directamente retorne 1. Esto funciona, sin embargo, ¿está bien programado? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque lo que estamos proponiendo es una buena práctica de programación que se llama un punto de entrada, un punto de salida. Un punto de entrada, declaro un valor para la respuesta, un punto de salida, declaro y retorno la respuesta de nuestro procesamiento, ¿sí? O vale 0 o vale 1. En general, ¿por qué no ponemos return 0, return 1 y le ponemos return respuesta? Porque justamente es una manera de que el código quede autodocumentado. Tal vez en vez de poner 0 y 1 podría haber declarado un define y ponerle se encuentra o no se encuentra, ¿sí? O existe o no existe. Entonces de esa manera cuando vos lees el código no tenés que pensar, che, ¿qué será return 0? ¿Qué será return 1? Sino que al leer, ya lees return respuesta, ya tenés en principio asignado eso. Son como pequeñas cuestiones que hacen que el código sea más fácil de mantener. Si, no sé, tiene que venir Sergio, que es el otro profesor, y dar la clase. Bueno, yo le doy el material y él leyendo el código más o menos tendría que poder entender lo que estuvimos trabajando, ¿sí? De eso se trata un poco, digamos, que cuando uno se suma a un proyecto puede leer el código y no necesariamente y puede continuar con el trabajo del otro. Esa sería la idea. Bueno, volvemos para acá. ¿Quedó alguna consulta o alguna duda respecto a la función? ¿Existe ahí? ¿Qué mismo lo planteamos? Porque ahora hay que probarla, ¿no? A ver. Dudas, preguntas. Más prolijo, sí, también más prolijo. ¿Alguna duda de la lógica de la función? ¿No? Ok, ninguna. Bueno, dale, sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Y tenemos que hacer una función que se llame, ¿cómo? O validarla, ¿no? Una función que se llame test, dijimos. El profesor nos dijo que se llamaba test. Void test. ¿Y qué hace esta función? Y en principio tiene que llamar ¿a quién? A la función existe ahí varias veces. Esa es un poquito la idea, ¿verdad?
la función existe ahí. ¿Qué hacemos? Voy a poner acá int aux. Listo. Aux es igual a existe ahí. ¿Cómo la lleno acá a la función? ¿Con qué parámetros? Abra micrófono, che, si no los tengo que estar leyendo cada rato. Dale. Ok, Facundo dice, yo no sabía cómo afrontarlo por el puntero. Ok, acá fíjate que no lo hice con puntero, lo hice con arreglo, que era lo que en principio seguro saben de la materia pasada. Claro, con el arreglo sí lo entendí, pero como te vi el puntero, yo dije, Dale, no sabía cómo mirá, afrontarlo. Dale, hago un segundito algo. Hago una reversión de la función, un segundo. La hacemos así para los demás. Se llama existe ahí. Lo voy a poner acá. Guión bajo puntero. La hacemos así la función, ¿sí? Y la implementamos rápidamente con puntero para que lo vean. Denme un segundo. Ahí va. Existe ahí. ¿Qué cambiaría? Y si le ponemos así. Para los que trabajan con punteros. Y lo que cambiaría, esta parte no cambia. El for no cambia. Lo único que cambia es esto, es cómo modificamos esto. Y sería de esta manera. Asterisco, datos, más i. Es esto que estoy escribiendo, se llama dualidad vector puntero, puntero vector, ¿sí? Estoy accediendo desde la dirección datos, me estoy desplazando y posiciones y estoy abriendo el cajoncito desde esa dirección, ¿sí? Entonces la ubicación de la cajonera, me desplazo ciertas posiciones o cierta cantidad de cajones y voy a abrir el cajón. Eso es lo que significa esa línea, que es equivalente, fíjate, a lo que vimos antes. Si eso todavía no lo vieron, lo podemos, si algunos lo conocen, otros no, lo podemos manejar justamente de la otra forma que vimos, que era la con arreglo, ¿sí? Esa sería la diferencia. Yo después igual lo voy a compartir. Lo hice, ¿qué cosa? Si lo hice por algo en particular con puntero, ¿a eso, Matías, te referís? Porque me dijeron que los temas los habían abordado y por eso yo uso punteros en general. Pero no hay problema de hacerlo así con arreglo. Es una notación equivalente, es otra forma de escribir algo similar. Sí, lo realicé con la sintaxis de puntero en vez de con la sintaxis de arreglo. Un puntero es una manera de manejar una dirección de memoria. ¿Y qué es una dirección de memoria? Una posición de memoria donde en este caso comienza tu arreglo. No quiero complicar si alguno está cursando justamente en simultáneo la materia, así que por eso lo planteamos con arreglo, nada más. ¿Sí? Sí, está bien, lo podés manejar así, digo, porque justamente son notaciones equivalentes. El compilador sabe entender tanto un caso como el otro. A mí por, no sé, vicios de programación, ¿sí? Por estar acostumbrado a programar de hace un montón de años y que me machacaron muchas veces que tenía que usar punteros y que era una forma más clara o más eficiente de poder acceder a memoria, lo hago de esa manera, pero a veces por ahí lo hago de la otra y también no pasa nada, ¿sí? Son dos formas de hacer lo mismo, ¿sí? No, mientras funcione, sí, pero mientras sea compatible con todo lo que decimos. Bueno, volvamos para acá a la función test. Dale. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo completo ese arreglo de datos para llamar a test? ¿Qué tengo que hacer? Int arreglo, ¿no? De 5 posiciones. ¿Y cómo lleno el arreglo de 5 posiciones? Y poner valores. Ok, dale, ¿cómo? Yo ya sé la respuesta, pero ¿cómo? Llaves. ¿Un igual o solo llaves? Sí, está bien, perfecto. Ah, ok. Ahí va. 1, 2, 3, 4, 6. ¿Está bien así? Bien.
Facundo dice, int arreglo corchete vacío 1, 2, 3, 4, 5. Diferencia entre un caso y otro. Rápido, ¿quién me dice? Pues ya dieron el final, son iguales, sí, son iguales. No son exactamente iguales, sino que yo acá hay una declaración que se llama declaración explícita, cuando uno define la cantidad, y formalmente si lo haces así, Facundo, es verdad que digamos, anda, pero después recién en la línea 74 queda definido que arreglo tiene 5 posiciones. Es eso. Nada. La costumbre es, claro, sí, dice el 6 ocupa la posición 5 aunque sea un 6. Sí, eso sí. Y de hecho, mirá, pará. Si le pongo así, 16. El 1 ocupa la posición 0. El 2 ocupa la posición 1. El 3 ocupa la posición 2. El 4 ocupa la posición 3. Y el 16 ocupa la posición 4. Del 0 al 4 son 5 posiciones. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Bueno, ¿y cómo? ¿Qué más me falta? ¿Cómo llamo a la función? ¿Qué le paso acá? Abran el micrófono, dale. Falta calcular la longitud. Bueno, la calculan con sizeof. Vamos por acá. Int tam. Tam, así lo hacen. Tam igual sizeof de ¿qué? Dice acá, la longitud con sizeof. Bien, a ver, ¿me pueden explicar por qué hacen eso? ¿Qué te devuelve sizeof? ¿Y por qué lo dividís? Bueno, está bien, Facundo. Si estás resfriado, nos podemos tolerar que estés resfriado. Dale. Matías propuso sizeof de arreglo dividido sizeof de arreglo sub 0. Por ahí, no sé si para todos lo entienden. ¿Por qué él propone eso? ¿Qué me devuelve sizeof? El tamaño del... ¿Del qué? De lo que le estamos preguntando. ¿Expresado en qué? Ahí dice Matías, en bytes. Ok, ¿y por qué lo divide entonces Matías por el sizeof de arreglo sub 0? ¿Es lo mismo un cajón donde yo está diseñado para guardar medias que un cajón que está diseñado para guardar remeras? No. No. Entonces, ¿qué tengo que saber? Ahí dice Matías, para obtener el número de elementos, yo tengo que dividir por, como si te dijese, la unidad base. La unidad base puede ser cajón de remeras, cajón de medias, el tipo de dato. Perfecto, Anabela. Exactamente, tal cual. Entonces, lo que tengo que hacer es esto. Es el sizeof del arreglo dividido el sizeof de arreglo sub 0 de cualquiera, ¿no? Podría ser, no importa. Alguno de ellos. ¿Sí? Sizeof arreglo. Entonces, ¿esto qué me dice? Esto vamos a ponerlo acá en comentario. Cantidad de bytes dividido tamaño de la unidad. Por eso, entonces, de esa manera me devuelve el tamaño o la longitud de mi arreglo. ¿Sí? Vamos a ponerla acá. Longitud. Así es más fácil. Longitud. Bien. Bueno, y entonces, ¿me falta algo más? Me falta tomar un mate. Dale, ¿qué más? ¿Pasa algo si lo haces todo en la misma línea? No, puedes hacerlo todo en la misma línea, Matías. ¿Por qué lo hago así? Por una cuestión didáctica, una cuestión de código más claro, una cuestión de mantenimiento, pero lo puedes hacer todo en una sola línea, no hay ningún problema.
Bueno, ¿cómo llamo a la función existeI? Eso es lo que me está faltando. ¿Qué le tengo que pasar? No sé si... A ver, a nivel funcional, Matías, es exactamente lo mismo. ¿Sí? A nivel funcional es exactamente lo mismo. Pero tiene que ver de vuelta con esto, con lo que se llama código autodocumentado, tiene que ver con el mantenimiento del código, y también después tendrá que ver con vicios que cada uno tenga como programador de cómo hacer las cosas, ¿sí? No es obligatorio hacerlo así, es una buena práctica, nada más. Bueno, che, me falta la línea 78, lo voy a poner más grande que debe ser que no se ve. A ver. ¿Qué hacemos acá? Falta el valor a buscar también. Bueno, dale, que me pongo acá. A buscar. Ahí está. ¿Y qué hago? Entonces tengo la longitud y a buscar es el 5. Ahí está. Listo. ¿Y cómo invoco la función ahora? Tengo 3 parámetros, ¿no? ¿Cómo completo existeI? De paso el array, la longitud y a buscar. Perfecto. Bueno, ¿me lo escribís, Diego, por favor? Porque lo que estás diciendo está perfecto. ¿Cómo lo escribo? Tengo acá, mirá. Te copio la línea ahí para que sea más fácil. Matías dice, en un if le podríamos pasar los valores directamente. A ver, ahí mira. ¿Tengo que completar con la información que genere? ¿Cómo lo completo? Esto, aunque no sepas punteros, tenés que saber hacerlo. Es invocar una función. Reemplazarlo por arreglo, longitud y a buscar. Ok, entonces pongo acá arreglo, es el primer parámetro, ¿sí? El segundo parámetro es longitud. Ahí va. Y el tercer parámetro es a buscar. Ahí va. Listo. En caso de haber usado un pointer, profe, habría que poner primero sí o sí el arreglo, ¿no? Porque es el primero, el array, porque es el primero que lee, ¿no? Lo podrías hacer si usamos la otra, lo puedes escribir así, ¿sí? Y te lo pongo en equivalente del otro. Dame un segundito. Se los dejo comentados simplemente para que sepan cómo se hace, ¿está bien? Lo puedes escribir. Hay dos formas de escribirlo. La primera es así. Entonces te pongo acá opción 1 y te pongo acá opción 2. Ahí está. Perdón. Ahora sí. Ahí está. Cualquiera de las dos formas. Pasándole arreglo, le estás pasando la dirección de comienzo. Y pasándole ampersand arreglo sub 0, le estás pasando la dirección de comienzo. O sea, las dos formas son iguales. ¿Sí? Bueno. ¿Qué tenemos que decir ahora? If aux es igual a... ¿qué? ¿A 0? ¿Qué significa? Printf no existe el valor, else printf existe el valor. ¿Algo más? No tiene llaves el if. ¿O tiene? Bueno, no. A ver, cuando es una sola línea, Funciona igual. funciona igual. Tanto en el if, en el else, en el for, en el while, funcionan igual. Nada, es una buena práctica ponerle la llave, sí, porque si después vas a ampliar
ampliar lo que vos quieras escribir como otras sentencias y más, está bueno poder utilizarlo. Así que está bien, lo dejamos. Bien. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Bueno, ¿cómo lo probamos esto? Llamamos a test. Perfecto, hay que llamar a test. A ver. Entonces vengo acá. Vamos a llamar a test. ¿Cómo lo llamo? Porcentual D no era, era un int, ¿no? Acá, fíjate, la tenés en la línea 9. Ah, no, eso. Entonces, costumbres, test. Sí, tal cual, sí, test. Listo. Test. Ahí está. Tiki. Bueno, nada. Compilemos, a ver si anda todo esto. Y parece que está todo bien. Y lo ejecutamos, ¿no? Bueno, vamos a llamar a test y dice no existe el valor. ¿Está bien? ¿Anda la función? ¿Existe ahí? ¿Anda la función? ¿No anda la función? No estaba el 5. Ok. Entonces tenemos que decir algo más, ¿no? ¿Qué tendríamos que decir? Y tendríamos que hacer esto. Poner un caso 1 printf y le ponemos acá caso 1 verificar la no existencia. Ahí está. 2 puntos. Ese es el caso 1, cuando no existe. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Si lo volvemos a correr, fíjense cómo queda ahora. ¿Qué faltó? Me faltó un punto y coma. Un error de sintaxis. Ahí va. Bien. Vamos a llamar test. Caso 1, verificar la no existencia. No existe el valor. Ok. ¿Sí? Sí. No parece algo filosófico, pero en este caso es verificamos que el valor no existe y justamente el valor devuelto es que no existe el valor. ¿Vamos bien? Vamos a ponerlo así. Ahí está. ¿Qué tendría que hacer ahora? Porque acá yo solo sé que el valor 5 no está. ¿Qué tendría que hacer para poder terminar de verificar el funcionamiento de este módulo, de esta función, mediante este test unitario? ¿Con un solo caso alcanza? Que vaya imprimiendo todos los casos. ¿Y cómo sé cuántos son los casos? Bueno, en principio, que exista o que no exista, serían 2. Claro, acá dice Matías, hay que probar por el correcto. O sea que tengo que hacer un segundo caso, ¿verdad? Vengo por acá y dentro de test planteo el segundo caso. Y vengo aquí y digo caso 2. Y el caso 2 es verificar la existencia. Entonces, si es igual a 1, ¿qué tengo que decir? Tengo que hacer lo mismo. Si es igual a 0, no existe el valor. Si es igual a 1, existe el valor. Pero ¿qué me falta cargar? Me falta modificar el valor a buscar. Por un lado, ¿cuál es el valor a buscar? Y le vamos a poner algún valor. Por ejemplo, datos, sub, ¿qué? 2, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y cómo la ejecuto la función? ¿Cómo la invoco? Obviamente como antes. Fíjate que ahora estoy de vuelta. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo un segundo caso. En este segundo caso estoy cambiando los parámetros, es decir, la información que le voy a estar pasando a la función. Invoco nuevamente a la función y ejecuto el caso 2. Entonces lo corremos. ¿Qué me faltó? Caso 2, verificar la existencia. A buscar datos sub 2. Me dice a buscar igual datos sub 2. No le gustó. ¿Por qué? Dice que datos es la primera vez que lo estoy usando. A ver, ¿es así? Claro, no se llama datos, se llama arreglo. Ahí va. Y lo volvemos a ejecutar.
Fíjate entonces, vamos a llamar a test. Caso 1, verificó la no existencia, no existe el valor. Caso 2, verificar la existencia, existe el valor. Bien, son dos posibles casos de prueba, porque solamente la función devuelve dos valores posibles. En el caso de escaleno, equilátero, isósceles y no es un triángulo, ¿cuántos casos tenés? Tenés 4 casos que tenés que probar, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenía que hacer la función que ustedes tenían de tarea. La función test tenía que invocar 4 veces con diferentes parámetros, es decir, con los lados de un triángulo, en un caso escaleno, en otro caso isósceles, en un tercer caso equilátero, en un tercer caso que no corresponda con un triángulo, y justamente verificar el comportamiento de la función para las distintas situaciones. Acá estoy preguntando por 0 y por 1, ¿por qué? Pregunto por 0 y por 1 porque son los valores posibles que me está devolviendo la función. En el otro caso, que era la función triángulo, devolvía un valor posible si era escaleno, otro valor posible si era isósceles, otro valor posible si era equilátero y otro valor posible si no era un triángulo. ¿Sí? 4 casos, tal cual, Agustín, exactamente. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Digo, más que nada para los que no han entregado la función de triángulo, obviamente que puedan, durante el día de hoy, poder completar el trabajo y entregarlo en la tarea. Es importante que puedan realizar esta actividad porque parte de lo que vamos a hacer, dependiendo cómo vengamos con el tiempo, esta clase o la clase que viene, justamente se va a basar en la función de triángulo que ustedes tengan que entregar. O entregaron o entregarán durante el día de hoy. ¿Sí? Dice acá Agustín, ¿podemos modificar la función test en la de los triángulos? Por ejemplo, ¿qué querés que haga la función test? Sí, no hay ningún problema. Yo ahora, de hecho, Agustín, lo que yo voy a hacer es, les voy a compartir el código, ¿sí? Para que puedan tener esto de referencia. Por eso también lo que hice fue dejar la entrega para hoy a última hora. Así tenían la instancia de hoy como para poder practicar un poquito más y poder hacerlo ustedes de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer un corte. Voy a dejar de grabar, denme un segundito.